buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos otra vez a Daniel Torres Muriel con nosotros y nos va a dar una segunda charla. La primera charla fue sobre evaluación de la usabilidad, así más en general, y hoy vamos a tratar el tema de evaluación con usuarios. Y nada, Daniel, cuando quieras. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a continuar, ¿no? De alguna manera la clase que tuvimos hace unos días, y en esta ocasión, como bien dices, Christopher, pues yo quiero comentar todos los aspectos relacionados con la evaluación de usabilidad con usuarios. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, en la anterior sesión estuvimos haciendo un repaso por los diferentes métodos de evaluación de usabilidad y en un momento determinado, al final de la sesión, estuvimos hablando del card sorting como una de las técnicas que existían dentro de un conjunto de herramientas metodológicas que estuvimos repasando, así muy por encima, en las que, bueno, pues el card sorting de alguna manera ya estaba utilizando usuarios, es decir, ya hacíamos uso y necesitábamos de personas, de un grupo de personas para poder efectuar, para poder llevar a cabo la prueba. En ese sentido, el resto de herramientas metodológicas que tenemos disponibles para hacer una evaluación de usabilidad también necesitan de un grupo de personas que cumplan un determinado perfil o unos determinados perfiles. Esto, en fin, tiene una relación directa con el proyecto y con los objetivos de la evaluación para poder ser desarrolladas. Hoy quiero comentar unas cuantas. Me quiero centrar en el test con usuarios Think Aloud, que es, digamos, bueno, pues digamos la herramienta estrella de la evaluación de usabilidad con usuarios, pero sí que quiero aprovechar para poder hablar de, en fin, de otras herramientas que tenemos disponibles para ello. Entonces me voy a valer de la presentación, de una presentación, pues bueno, porque de alguna forma puede ser bastante útil a la hora de... la estás viendo, ¿verdad? Sí. Esto está bien aquí. Bueno, es una pequeña presentación. A ver, que esto es al revés. Aquí. ¿Vale? Para poder seguir de alguna forma lo que os voy a contar. En la que quiero empezar mencionando el tree test como, en fin, como una de las herramientas más sorprendentes, como una de las herramientas más relevantes y como una de las herramientas más eficaces que tenemos a nuestra disposición para hacer la evaluación con usuarios. ¿Qué tipo de evaluación podemos hacer con un tree test? Bueno, pues con un tree test podemos hacer una evaluación que directamente nos lleva a poder controlar, poder cuantificar y poder evaluar la eficacia de un sistema o de una jerarquía de contenidos. Si hablamos de entorno digital web, por ejemplo, bueno, pues nos sirve para que incluso antes de empezar a diseñar y a programar, a ejecutar un proyecto digital, un sitio web, podemos evaluar cuál va a ser la eficacia de su árbol de contenidos, de su sistema de navegación. Es una herramienta muy sencilla de implementar, es una herramienta muy sencilla de utilizar a la hora de solicitar la colaboración a usuarios para poder, en fin, aprovechar su potencia, y es una herramienta que bueno, podemos utilizar de dos maneras. La podemos utilizar en un entorno presencial y la podemos utilizar en un entorno remoto. Cada uno de estos dos escenarios tiene, en fin, ventajas e inconvenientes, ¿de acuerdo? Pero yo voy a intentar, voy a hacer foco, voy a poner el foco en las ventajas que ofrece cada uno de estos dos escenarios. En fin, por cómo se define o por cómo se conceptualiza una herramienta metodológica de este tipo, yo os diría que los dos entornos, el presencial y el remoto, son excelentes aliados para obtener información de valor.
Por una parte, el presencial, toda la versión presencial de cualquier herramienta de este tipo, herramienta metodológica, insisto, porque luego herramientas operativas hay muchas en el mercado, ¿vale? Como herramienta metodológica, digamos, la vertiente presencial nos devuelve un importantísimo elemento de orden cualitativo. Es decir, cuando yo tengo a los usuarios en el laboratorio conmigo realizando una prueba de tree test, además de todo lo que el tree test me devuelve por su naturaleza, yo me puedo llevar, y aquí hay un cierto componente de oficio y de pericia por parte de quienes están, o de la persona que está haciendo la moderación del test, me puedo llevar todo el componente de la información no verbal que el usuario me va a transmitir de manera no consciente, pero además también tendré la posibilidad de poder preguntarle o repreguntarle en tiempo real cuando está realizando alguna de las tareas que le vamos a proponer. El tree test es una herramienta que se basa en el planteamiento de una serie de tareas para que las realicen los usuarios y en función de cómo los usuarios responden o manejan esas tareas, nosotros podemos obtener un tipo de información. Insisto, la cuantitativa es la que me dará la herramienta con la que yo realizaré el tree test, pero hay una de componente de orden cualitativo que me puedo llevar porque estoy presente, porque estoy in situ en el laboratorio con el usuario. Esto nos va a pasar, este esquema se va a replicar en casi cualquier herramienta metodológica de evaluación de usabilidad con usuarios. Esto lo podemos recoger en el tree test, nos va a suceder en el test con usuarios think aloud, nos va a suceder obviamente bueno, pues cuando hacemos un grupo de enfoque o entrevistas en profundidad. Hay muchas técnicas que, digamos, cuando se despliegan en un entorno presencial, nos permiten llevarnos un componente cualitativo muy importante. Sí que es cierto, y esto lo he comentado un poco de pasada, sí que es cierto que este componente cualitativo tiene, en fin, tiene una condición, digamos, una precondición, y es que se hace uso del expertise, del oficio. ¿De acuerdo? Uno nada más que se pone a hacer test con usuarios en presencial en el laboratorio, pues puede no tener todavía en su caja de herramientas profesional ese oficio o ese expertise para poder obtener toda esa información de orden cualitativo. Pero la que tiene que ver con componentes cuantitativos y nos devuelve el tree test, nos la llevamos igual. Es muy sencillo de desplegar, es muy sencillo de configurar y básicamente, ¿qué es lo que probamos? ¿Qué es lo que nos llevamos con una técnica como el tree test? Bueno, pues lo tenéis en la diapositiva. Podemos comprobar y podemos evaluar la organización de los contenidos de un site. Esto es así de simple. La capacidad de esos contenidos para ser localizados, es decir, la findability, es decir, esa propiedad que tienen los contenidos dentro de un sistema de información para poder ser recuperados, localizados por parte de los usuarios, de manera que los puedan consumir, los puedan utilizar o los puedan manipular para, en fin, haya el fin de cada cual, ese lo desconocemos. Pero sí que es cierto que nos sirve esta técnica para poder, en fin, comprobar esas dos cuestiones. Y además de eso, es una técnica fantástica para comprobar o para evaluar, mejor dicho, el rotulado de las categorías, el rotulado que utilizamos, el naming que estamos utilizando dentro de un producto digital. ¿Nos dice si el naming es bueno, malo, aceptable? No, no nos dice eso. Lo que estamos aquí evaluando son los modelos mentales. Es decir, estamos evaluando y podemos comprobar en qué medida las expectativas de los usuarios se están viendo reflejadas con el naming, con la estructura de contenidos o con los rótulos que estamos utilizando para guiar a los usuarios a través o bien de las diferentes secciones de un producto digital, que puede ser un e-commerce, puede ser un sitio de contenidos, puede ser una red social, por esa funcionalidad o directamente a través de en fin, el propio storytelling, es decir, la propia narrativa que estamos utilizando para llevar a los usuarios por diversas secciones o, en fin, provocándoles un comportamiento determinado. Para esto nos sirve una herramienta como el tree test y yo quiero insistir en una idea y es que el tree test es una herramienta estupenda porque nos permite abordar este tipo de comprobaciones antes de que el producto digital esté construido. ¿De acuerdo? Y esto es importantísimo. Es importantísimo porque imaginad un escenario en el que
bueno, pues tenemos que construir, imaginad, pues vamos a hacer la web de un periódico digital, ¿no? Que nos contratan y vamos a abordar un proyecto de esa envergadura. Claro, un proyecto de esa envergadura probablemente tenga asociado un coste económico importante, una asignación de recursos personales muy importante, una asignación de recursos técnicos importantísima. Luego, pues entremos en cuestiones de captación de tráfico, entremos en cuestiones de promoción, de marketing online, en fin, hay montones de derivadas que están alrededor de la creación de un producto digital. Ya no os digo nada si esto, en lugar de hablar de un producto digital, estamos hablando del e-commerce de moda que está asociado a una marca que tiene, pues bueno, que es retail y que en fin, pues puede mover una cantidad ingente de producto, de usuarios, de transacciones. Bien, comprobar que la organización de la información es coherente y está alineada con las expectativas de los usuarios, poder hacer esa comprobación antes de iniciar todos los trabajos que supone el echar a andar, el construir y echar a andar un producto digital, pues sobre el papel es una ventaja extraordinaria. Esta técnica nos permite abordarlo. Y ese es, desde mi punto de vista, uno de los factores que hacen del tree test una herramienta indispensable cuando estamos trabajando el desarrollo de un producto digital, del diseño de un producto digital, porque en las primeras fases, en las fases tempranas de diseño, cuando estamos elaborando esos esquemas que un poco están ya alumbrando cómo será la estructura de contenidos, cómo será la navegación, cuáles serán las herramientas que pondremos a disposición de los usuarios para poder moverse por el sitio, para poder interrogar al sitio, para poder recoger información, para poder utilizarla, bien, pues lo podemos empezar a evaluar y lo podemos empezar a comprobar con una técnica de este tipo. Esto es lo que se comprueba con esa técnica y, como os digo, es una técnica que tenemos a nuestra disposición, que la tecnología necesaria para poder parametrizar un test de este tipo es sencillísima, es tan solo un árbol de contenidos, es una estructura jerárquica. Es decir, es un fichero de texto en el que tengo líneas con palabras clave y cuando quiero establecer relaciones jerárquicas entre ellas utilizo un tabulador. Es decir, esto es más viejo que el betún. Esto es muy sencillo y está absolutamente resuelto, ¿de acuerdo? A nivel tecnológico. Tenemos, si hacéis una búsqueda en Google, herramientas profesionales, la mayoría son de pago, por eso son profesionales, para llevar a cabo una sesión de tree test o una serie de iteraciones de tree test. Tenemos en el mercado muchas, las tenemos disponibles con mucha facilidad. Yo aquí os traigo una que es la que utilizo en mi agencia, pero tenemos muchas. Traigo Optimal Workshop no por nada, sino simplemente porque es la que utilizo. Llevo más de 10 años utilizando esta plataforma para desplegar y para planificar iteraciones de tree test. Pero tenemos más. Tenemos UserZoom, por ejemplo, que es una herramienta fantástica, además de origen español. Bueno, opciones en el mercado tenemos muchísimas, ¿de acuerdo? Aquí la cuestión no es qué herramienta utilizamos, sino cómo la utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, prepararé pues bueno, una pequeña demostración de cómo funciona un tree test para que la podamos ver, ¿de acuerdo? Que de hecho voy a ver si soy capaz de, creo que esto se está compartiendo, efectivamente se está compartiendo. Yo lo tengo ya preparado pues un poco por hacer una pequeña demostración, ¿no? Primera cuestión, cuando a un usuario le invitamos a hacer un tree test y lo hacemos, en este caso vamos a hacer un entorno remoto, ¿por qué? Pues bueno, pues porque va a ser mucho más sencillo que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Pues en realidad lo que le estamos dando es una URL. Veis aquí que yo estoy señalando con el puntero en el navegador una URL que yo ya he preparado con una prueba, con un test listo para utilizar. Y lo que ven es esto, es decir, ven una bienvenida que nosotros parametrizamos pues para decir, oye, gracias por prestarte a participar en esta prueba, gracias por venir, exactamente igual que haríamos si estuviésemos en un laboratorio de usabilidad, agradecer que el usuario venga y directamente pues, bueno, proporcionarle unas instrucciones.
¿De acuerdo? Unas instrucciones que pueden ser más o menos detalladas, pueden ser más o menos visuales. En este caso hay un párrafo porque yo simplemente lo que quiero es, en fin, pues dejaros ver que esto funciona así, que podemos proporcionar un saludo, unas instrucciones y a continuación, si pulso el botón de continuar, veremos la prueba, podremos hacer la prueba. ¿En qué consiste las pruebas de Tritest? Básicamente a los usuarios vamos a proponerles realizar una serie de tareas. Vamos a proponerles que hagan algo en el supuesto sitio web que estamos dispuestos a diseñar y evidentemente vamos a proponerles que hagan algo, que realicen una serie de tareas que tengan una característica común. Y es que esas tareas deben estar alineadas con los principales objetivos del site. Tienen que estar alineadas con los objetivos de negocio del producto digital. Si yo estoy vendiendo zapatillas, pues voy a programar, voy a diseñar un e-commerce donde se venden zapatillas, bueno, pues lo razonable parece que al menos en las primeras iteraciones yo voy a plantear tareas que estén relacionadas con la satisfacción de los objetivos de negocio de un e-commerce de zapatillas, que bien pudiera ser vender zapatillas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que nos interesa es, sobre todo en las primeras iteraciones, es decir, en las primeras rondas de test que vayamos a hacer, nos interesa descubrir cuáles son los problemas más graves, los problemas nucleares, los más críticos, de tal forma que si los resolvemos, estemos allanando muchísimo el camino para que la conversión, en el caso de un e-commerce, cuando diseñemos todo este proceso, sea mayor. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que pensar muy bien qué proyecto estamos trabajando, cuál es el reto de diseño y el reto de negocio que tenemos que resolver y cuando lo sepamos, cuando lo tengamos en negro sobre blanco, que generalmente en un documento es como mejor se ven estas cosas, sobre todo porque en un documento se mantiene en el tiempo. Pensad que los proyectos de diseño no son proyectos de 2 o 3 semanas, pueden ser proyectos que se extienden en el tiempo. Entonces es muy conveniente tener estas premisas a nivel de objetivos de negocio muy bien documentadas para poder acudir a ellas cuando sea necesario, que ya os digo, es muchas veces, ¿de acuerdo? Y que se mantengan, que haya una consistencia en ese tipo de premisas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, yo os cuento cómo se diseñan estas tareas para que se pueda ver la ejecución, ¿no? El usuario pulsaría el botón continuar y entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Aparecería en la parte superior, como podéis ver, aparecería un enunciado. Es decir, aquí vemos cuál es la narrativa de la tarea. Aquí le proponemos al usuario algo que hacer. Aquí lo leo. Hace 10 días que me compré una impresora y hoy que he ido a utilizarla me he dado cuenta que hay un problema con la impresora. Quiero hacer una consulta, quiero acudir a tal sitio web para hacer una consulta técnica para que me ayuden a solventar el problema que tengo con la impresora. Esto es un caso de uso de toda la vida. Es un escenario en el que alguien se ha comprado una impresora y entonces se va al e-commerce donde la compró porque la impresora tiene un problema y quiere solventar ese problema. Necesita información de algún tipo para solventar ese problema. Bien, esto es lo que estamos planificando, esto es lo que tenemos que redactar, esta narrativa. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es, comprobar cómo la jerarquía de contenidos que tenemos preparada para que el usuario se mueva por este e-commerce donde se venden, entre otras cosas, impresoras, vamos a ver cómo los usuarios lo manejan. Y para eso pedimos al usuario que pulse el botón de iniciar tarea y lo que el usuario va a ver aquí cuando lo pulse es esto, es una lista, que en este caso en fin, yo lo he parametrizado así, pues lo que sería un menú de navegación. Un menú de navegación en el que yo puedo navegar hasta por el segundo nivel. Es decir, yo puedo pulsar aquí en este primer nivel de navegación y lo que vería sería el segundo nivel. Si me vuelvo al top, al inicio, y pulso en este otro, pues vería el segundo nivel de este primer nivel inicial. Es decir, esto es una estructura jerárquica de contenidos, ¿de acuerdo? Y es lo que necesito. Simplemente esto es lo que necesito para poder parametrizar y para poder planificar y para poder desplegar un tree test. Entonces, si vuelvo a la tarea, bueno, pues hace 10 días me compré una impresora, yo quiero, en fin, necesito hacer una consulta técnica porque algo no me funciona. Entonces, el usuario, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, le pedimos que revise cuáles son las categorías que tiene aquí de contenidos
y se vaya navegando hasta que llegue a una categoría en la que supuestamente entiende que encontraría la información que necesita para resolver esa tarea. En mi caso, pues yo digo, bueno, pues yo tengo un problema técnico con la impresora, pues me voy a la parte de las impresoras. Y voy a buscar alguna atención al cliente o algo así. ¿Veis? Si yo sigo este modelo mental, aquí, accesorios, plotters, impresoras, escáneres, Wi-Fi, consumibles, multifunción, pues aquí no veo ningún sistema de atención al cliente, ningún sitio para hacer una consulta. Pues la gente, ¿qué haría? Pues me voy a otro sitio y ya no sé dónde ir. A ver si veo atención al cliente por algún sitio, servicios, cobertura tecnológica, pues igual es esto, servicios a domicilio. Bueno, pues pulso aquí. ¿Vale? Y entonces digo, mira, aquí en esta pantalla encontraría la información que necesito para poder en fin, solventar mi problema. Venga, pues pulso aquí y voilà. Y paso a la siguiente tarea. ¿De acuerdo? Aquí he programado 3 tareas para hacer esta pequeña prueba. Pues bueno, vamos a leer las otras 2. Mira, tarea 2 de 3. Para mi sobrina pequeña que tengo una sobrina pequeña a la que tengo que hacerle un regalo y me han dicho que tiene que ser un videojuego. Es decir, tengo que hacer un regalo y es un regalo para una niña pequeña, para mi sobrina, y tiene que ser un videojuego. Bueno, pues entonces vamos a comprar un videojuego, a regalar un videojuego. ¿Qué es lo que haríamos? Pues el usuario normalmente lo que hace es volver a revisar las opciones disponibles y en este caso, pues que mi modelo mental, el mío, el de Daniel, pues quiero comprar un videojuego, voy a ver si hay aquí algo de videojuegos, mira, juegos, consolas, juegos. Quiero comprar un videojuego, pues yo no sé lo que es esto, todo esto no sé lo que es. Estos son consolas, pero yo no quiero consolas, quiero un videojuego. Servicios, monitores, consumibles, igual inconsumibles. Pues no, aquí tampoco está. Pues no sé dónde está. En PCs, no, pero PC es una consola. Pues no lo sé. ¿Veis? Estoy haciendo una simulación de lo que podría hacer un usuario. Hay gente que podría tenerlo muy claro y decir, no, mira, es que un videojuego está aquí, consolas, juegos, y el juego es para, yo qué sé, pues para la Wii. Ya está, pues aquí, listo. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento de un tree test. Luego ya la elección que cada usuario hace en la resolución de las tareas es una cuestión aparte. Cada cual elige lo que entiende oportuno. ¿De acuerdo? Y luego tarea 3, dice, como he conseguido los objetivos que me había marcado para este año, me voy a regalar algo, deseo comprarme un iPad. O sea, aquí hay que comprar un iPad. Venga, pues inicio tarea y voy a buscar los iPads, tablets o algo así. Espera, Apple iPad, aquí está. Aquí me compraría yo un iPad, segurísimo que sí. Como he terminado las 3 tareas de 3 que había planificadas, el sistema me da las gracias y poco más. El sistema me da las gracias y me invita a tener un buen día. ¿De acuerdo? Esta es la mecánica de un tree test desde la perspectiva del usuario. Un usuario va a experimentar lo que acabáis de ver ahora mismo en pantalla, lo que yo acabo de simular. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es que si hacemos este test en remoto, es decir, compartiendo la URL, esto lo podemos lanzar a tantas personas como tengamos disponibilidad de alcance. ¿De acuerdo? Si tenemos una base de datos con muchos usuarios y tenemos una buena tasa de apertura cuando les invitamos a participar en esta prueba, pues tenemos, en fin, una muestra muy importante y muy relevante para poder, en fin, dar como válidos o para poder considerar como válidos estos resultados. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo lo mismo, lo que nos interesa cuando lanzamos una prueba de este tipo en remoto, que puede ser esta, puede ser un cuestionario, en fin, cualquiera, lo que nos interesa es la relevancia estadística. ¿De acuerdo? Y siempre digo, porque la pregunta que me hacen muchas veces es, bueno, Daniel, ¿y a cuántos usuarios necesitamos para hacer esto? Bueno, pues depende muchísimo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de gran consumo en Internet, en retail, estamos hablando de que yo necesito lanzar 1000 emails para conseguir una respuesta. ¿Vale? Que a veces es un poco asusta, ¿no? Una cifra de este tipo. Pero después os digo, bueno, las encuestas electorales, que son una cosa con mucha trascendencia, se hacen en torno a entre 900 y 1000 llamadas telefónicas. 1000 respuestas telefónicas, perdón. Llamadas pueden ser más, pero respuestas entre 850 y 1000
llamadas contestadas. Bueno, pues aquí ya cada cual puede elegir, porque esto es una cuestión de presupuesto. Cuantas más respuestas tengo, más dinero me va a costar el conseguir esas respuestas a través de paneles, a través de agencias profesionales de reclutamiento o a través de los propios bases de datos que tienen muchas herramientas. Optimal Workshop, por ejemplo, tiene su propio panel, su propia base de datos que podemos contratar para conseguir usuarios. SurveyMonkey, que es otra aplicación para gestión de temas de encuestas, surveys y demás, también tiene su propio panel. En ese sentido, el mercado tiene muchas posibilidades. Yo lo que me tengo que asegurar es de que estoy segmentando adecuadamente. Es decir, yo le estoy lanzando este test a un conjunto de personas que cumplen con unos requisitos que a mí me interesa, digamos, tener muy claros. ¿De acuerdo? Tiene que ser el target, tiene que ser el objetivo, el público objetivo del producto o del proyecto que estoy diseñando, que estoy trabajando. ¿De acuerdo? A la gente que no le gusta hacer running y que no hace deporte, no sería razonable, digamos, que fuesen objeto de impacto de un test de este tipo si estoy vendiendo zapatillas para correr. ¿De acuerdo? De hacer running. Pues bueno, tendríamos que hacer el esfuerzo, tendría que venir de la parte del reclutamiento, de la captación. Pero, insisto, la mecánica de la prueba necesita de la jerarquía de la información, las categorías, subcategorías que nosotros elijamos para poder armarla en una herramienta digital que son, pues como estas, muy útiles, son muy útiles y nos permite obtener resultados. ¿Qué resultados? Porque os podéis preguntar, ¿qué resultados obtenemos? Bien, yo quiero compartir con vosotros ahora mismo, porque entiendo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Venga, pues entonces quiero compartir con vosotros los resultados. Entonces voy a entrar aquí digamos, al back office de la encuesta, que la tengo preparada. Es una encuesta que utilizo, una prueba, perdón, que utilizo habitualmente para temas de formación. Entonces, fijaros que la han contestado 628 personas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos aquí muestra suficiente como, digamos, para, bueno, asegurar o quedar tranquilos. Perdón, porque me parece que estoy enseñándoos la que no es. Un segundo que, como me he tenido que loguear, os estoy mostrando por error un estudio que no es. Perdonad un segundo, que este no es, que aquí me he equivocado. Y es tipo de estudio, no, tools aquí, de un tree test. Y dentro de tree test, este, aquí. ¿Vale? Quiero que veáis, este es el tree test. Para que lo veáis, efectivamente, aquí están 683 personas y aquí tengo la forma en la que puedo ver los resultados. Dice, oye, y Daniel, ¿y cómo se ven los resultados de una prueba de este tipo? Bueno, pues se ven así, ¿vale? Se ven de una manera muy visual, muy gráfica y muy sencilla. ¿Por qué? Porque el sistema lo que me dice es cuán eficiente es el sistema de navegación que estoy proporcionando y lo estamos controlando con las tareas que estamos proponiendo al usuario. De tal forma que, fijaros, primera tarea, una tarea. Esa tarea en la que decíamos que había que comprar un iPad. ¿De acuerdo? Bien, pues en esa tarea el sistema me dice, porque yo lo he parametrizado, cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta debería ser ir a la categoría Apple y a la subcategoría iPad. ¿De acuerdo? Pues bien, considerando que ese es el patrón correcto para responder, fijaros la respuesta que tenemos. ¿Vale? Tenemos una respuesta, un gráfico de estos de Tarta que me está diciendo, si me van los números, pues que el 91% de las personas, ¿veis? Digamos, habría acertado, entre comillas, habría seguido la ruta correcta para comprar un iPad, ¿vale? Y un 7% pues habría seleccionado otra categoría, ¿de acuerdo? No hubiera seleccionado Apple iPad, hubiera seleccionado otra. En este punto no sabemos cuál, ¿de acuerdo? Podremos saberlo porque tenemos los datos en bruto, también nos los proporciona la herramienta, pero en este punto la diferencia es muy clara. O sea, hay una abrumadora mayoría de personas que efectivamente sabrían cómo hacer o acertarían, para entendernos, a la hora de, en fin,
realizar correctamente esta tarea. Quiero hacer mención de este 3% que veis aquí abajo. Este 3% son personas que han decidido no hacer la tarea, ¿vale? Corresponden a este skip, ¿de acuerdo? Es gente que no ha querido hacer la tarea y esto merece una explicación. ¿Cómo es posible que haya gente que diga, yo no quiero hacer esta tarea? ¿Y cómo se visualiza? En general, cualquier test con usuarios, no solamente un tree test, cualquiera, es una prueba voluntaria. ¿De acuerdo? Es una prueba voluntaria y eso significa que tenemos la obligación de proporcionar a los usuarios una vía de escape. Es decir, tenemos que permitir que los usuarios, primero, se vayan cuando quieran, si así lo desean, sin pedir explicaciones. Así de sencillo. Y podemos y debemos también permitir que los usuarios no tengan por qué contestar a todo lo que les preguntamos, sino que puedan contestar solamente a una parte. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿por qué? Porque estas son las normas. Porque esto es un acto voluntario. Entonces, las tareas que yo le planteo al usuario, si un usuario decide que no quiere contestar no quiere hacer la prueba de cómo de comprar un iPad, pues no la hace. Y las herramientas digitales que sirven para gestionar estos tests proporcionan una funcionalidad, skip, para, digamos, pasar esta tarea e irnos a otra, ¿vale? Esa es la explicación de por qué tenemos ahí ese 3% de personas que han optado por la opción skip, que es la opción, digamos, de no, en este caso no participo, digamos, ¿no? Si me voy más abajo y reviso otra tarea, fijaros que esta tarea, la de la impresora, ¿no? La tarea en la que yo estoy, pues bueno, proponiendo al usuario dónde irías en la web, dónde irías en nuestro e-commerce para, en fin, intentar localizar algún tipo de información, ya que tienes un problema con una impresora, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí el gráfico cambia bastante, no solamente porque hay más colores o distinguimos mucho mejor más diversidad de colores. Vemos verde, vemos rojo, vemos naranja, ¿de acuerdo? Sino porque aquí los porcentajes están realmente repartidos. Fijaros que en fail tenemos un 75%. Tenemos un 75% de personas que no recorrerían la ruta correcta para poder solventar esta tarea. Pues la ruta correcta es esta. Servicios, primer nivel, servicios a distancia, segundo nivel. ¿Por qué es esta? Porque esta prueba yo la he parametrizado en esta herramienta utilizando un e-commerce real. He cogido los primeros niveles y los segundos de un e-commerce real y me los he llevado aquí. Y la atención técnica, el servicio técnico estaba colocado bajo un epígrafe que se llamaba servicios a distancia. ¿De acuerdo? Bromeando siempre digo que a alguien le pareció buena idea que el servicio técnico estuviese rotulado con un cartel que se llama servicios a distancia. Bueno, pues es lo que hay. En eso consiste, a posteriori, los problemas de diseño los podemos ver muy fácil, a posteriori. Pero aquí la gracia está en poder demostrar, y en este caso con números, que puede no ser una buena idea. Porque aquí ya nos lo dice, el 75% de las personas que han hecho esta prueba no sabrían llegar al lugar donde se resuelven los temas de información ante problemas técnicos de los dispositivos, en este caso de una impresora, ¿vale? Y lo que veo por contra es que solamente un 20% serían capaces de llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? De llegar a ese servicios a distancia. Esto ya no, desde mi punto de vista, esta tarea, cuando enseño este resultado, podemos empezar a dibujar la idea de que efectivamente las pruebas con usuarios nos sirven para adelantar cuestiones que sucederán cuando el sitio web esté en producción y esté funcionando. El tree test, desde mi punto de vista, es un excelente ejemplo de esto que os digo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos aquí la tarea trampa. Esta tercera tarea del videojuego tenía una pequeña trampa, tenía un pequeño truco. ¿Por qué? Pues porque en este caso, fijaros que la respuesta aquí, pues bueno, hay un 90% de personas que, digamos, harían bien la tarea. ¿Por qué? Porque esta tarea se resuelve en cualquiera de las opciones de consolas y juegos.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en este e-commerce del que yo he sacado esta estructura, bueno, pues alguien consideró que la estructura para distribuir el producto videojuego es una estructura que tiene que ver con la plataforma sobre la que funciona el videojuego, es decir, sobre la consola. Y en función de la consola tengo el producto. Por eso se subdivide y por eso en este caso cualquier respuesta era válida. ¿Pero por qué? ¿Por esto? No. Porque en este caso, si os fijáis aquí, el enunciado de la narrativa que he elegido, que habíamos elegido para diseñar esta prueba, es: para mi sobrina pequeña tengo que hacer un regalo. Es decir, tengo que hacer un regalo. No, esto significa caso de uso e-commerce en el que la persona que compra no compra para sí, compra para un tercero. Y entonces no deberíamos caer en el sesgo que nos dice que persona que entra a un e-commerce, persona que compra algo para mí. No. Puedo comprar algo para alguien, para un tercero, un regalo. Y el regalo puede tener varias connotaciones y esto es labor de quienes trabajamos en usabilidad y en experiencia de usuario. Tenemos que entender cuál es el contexto de lo que estamos trabajando. Un regalo puede tener varias motivaciones. En este caso, es un regalo que hago a mi sobrina pequeña. Es decir, son motivaciones que tienen que ver con los afectos. Y cuando la motivación del usuario está relacionada con los afectos, lo que prima es el resultado final. Es decir, en este caso es el regalo, es el videojuego. Por el hecho de estar relacionado con los afectos. Si yo le quiero comprar un regalo a mi sobrina y entro en este e-commerce, yo, por encima de todo, voy a querer salir con el regalo comprado, porque es un regalo para mi sobrina. ¿De acuerdo? Ya que el videojuego sea para PSP, para Xbox, eso ya es una cuestión que puede ser secundaria. ¿Por qué? Porque no deberíamos asumir que todo el mundo tiene el conocimiento técnico necesario para discernir una plataforma de otra, una consola de otra. Evidentemente, quienes veáis esto y seáis gamers o os gusten los videojuegos, bueno, es una respuesta trivial, evidentemente. Claro que son importantes, pero no deberíamos asumir que todo el mundo cuenta con esa información para hacer una elección. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importantísimo en las pruebas cualitativas como estas, tenemos que pensar muy bien, tenemos que diseñar con muchísimo cuidado el enunciado de las tareas y tenemos que traerlo de la realidad que deberíamos conocer o alguien nos debería proporcionar. Quienes diseñamos no tenemos la obligación de conocer todos los sectores productivos, porque eso no puede ser, eso es imposible. Entonces necesitamos entender cómo funcionan los sectores productivos. En este caso, un sector industrial, la industria del videojuego, que puede tener una dependencia del hardware, de las consolas, de hecho la tiene, pero tenemos que pensar en a quién se lo estamos vendiendo y cómo se lo debemos presentar. Sí, en función del hardware o en función de otros parámetros u otros requisitos. ¿De acuerdo? Esto depende absolutamente de cada proyecto. Y me gustaría hacer, para que me dé tiempo a contaros todo, me gustaría hacer un comentario aparte de los dos tipos de color verde que aparecen en esta tarta. Hay dos tipos de color verde para quien no lo pueda ver bien. Un verde más oscuro y un verde más claro. ¿Eso qué significa? Significa que el éxito, la medición del éxito en la consecución de la tarea, esta herramienta la mide haciendo una diferenciación. Por una parte, el éxito directo y por otra parte, el éxito indirecto. Es decir, por una parte, yo sé que un 65% de las personas que hicieron bien esa tarea la hicieron yendo directamente hacia el objetivo. Es decir, clicaron en consolas y luego clicaron en alguna de las opciones de segundo nivel. ¿De acuerdo? Pero hay un 25% de las personas que hicieron bien la tarea que no fueron directamente hacia el éxito. Es decir, hicieron clic en consolas, tuvieron alguna duda, se fueron hacia atrás, clicaron otras categorías del e-commerce y luego regresaron hasta una opción correcta. Eso es, digamos, las personas que fueron dando alguna vuelta por el e-commerce. ¿De acuerdo? Bueno, pues es interesante también verlo porque esto también nos da la medida de con qué claridad los usuarios están haciendo bien la tarea. Es decir, en qué medida esa
esa nomenclatura que estamos utilizando para indicar esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, está clara y es evidente para los usuarios. Esto es importante saberlo porque cuanto más directo sea digamos, el rumbo de los usuarios hacia el objetivo, bueno, pues más potente y más, digamos, más solvente podremos, no sé, podremos definir, digamos, ese sistema de navegación o esa organización de contenidos. Este indicador, esta métrica, también la tenemos aquí y, desde luego, es una métrica importantísima que, si la identificamos, como es este caso, bueno, pues es muy razonable y muy conveniente hacer una revisión de cómo estamos rotulando o cómo estamos jerarquizando la información, porque es francamente susceptible de ser mejorada y de ser optimizada. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es lo que me da un tritest. Un tritest me permite, en fin, pues entender, medir de alguna manera cómo es la eficacia de un sistema de contenidos, de un sistema en el que organizamos la información antes en fin, de colocar o de evaluar o de programar un sitio web. Y quiero terminar en este rato que nos queda, bueno, pues poniendo un vídeo. Es un vídeo que es ya casi un clásico cuando hablamos de test con usuarios. Entonces, si me voy a YouTube, como esto lo estáis viendo, puede que no se oiga el sonido, ¿de acuerdo? Pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque es un vídeo, mira, es además muy gracioso. Si buscas por usabilidad medieval, pues nos aparece este vídeo, ¿no? Es un vídeo que es ya casi un clásico bueno, desde luego en mis clases de usabilidad lo es, de una manera rotunda, ¿no? Es un gag humorístico. Creo que hablan en holandés, o en holandés antiguo, en afrikáner, no lo tengo muy claro, pero está subtitulado a castellano. ¿De acuerdo? Entonces, como está subtitulado a castellano, yo lo pongo. Si no se oye el sonido, pues es irrelevante. ¿De acuerdo? Se puede buscar, insisto, en YouTube, buscando usabilidad medieval y se localiza. Y entonces aquí nos enseña a dos personas, pues parece un monje, un escribano y otro señor que, bueno, pues que el primero pues tiene un problema porque tiene un artefacto que le es desconocido, que nosotros lo conocemos, es un libro. ¿Vale? Entonces te está diciendo, tengo un problema con esto porque no sé no sé qué hacer con esto. Y entonces el de negro, el de la izquierda, le pregunta, oye, ¿has probado a abrirlo? ¿No? Y entonces le dice, mira, yo te enseño cómo abrirlo porque el otro no sabe lo que es abrir un libro. Para él es un artefacto desconocido. Y entonces le está mostrando cómo se abre un libro. Y el otro está diciéndole, ya, esto lo hice, pero claro, yo lo paré, no sé a que perdéis algún texto, ¿no? Porque este señor está acostumbrado a manejar pergaminos, que para él es el sistema natural para poder escribir, leer y en fin, y todo esto, ¿no? Y fijaros el mecanismo de esa tecnología que son las páginas, el paginado y el pasar páginas. Si os fijáis, le está enseñando, están haciendo esto es una broma, ¿no? Una especie de chiste de la tele, pero ves, le enseña cómo pasar páginas y el otro se queda flipado, ¿no? Dice, ostras, pues si acaba el texto en un sitio y continúa en este, esto es fantástico y maravilloso, ¿no? Y la gente se ríe en el gag, ¿no? Y dice, ¿y cuando acabo qué hago? Pues mira, cierras el libro y cuando cierras el libro tienes todo el texto ahí almacenado para ti y listo. Ah, sí, lo tengo aquí, perfecto. Esto está aquí, como dice, almacenado de forma segura. Y claro, el otro dice, claro, comparado con un pergamino, esto es muy complicado. Esto es muy complejo. El pergamino es muy sencillo. Aquí tengo que dar la vuelta al libro, tengo que las páginas, no sé qué, no sé cuántas. Dice, venga, pues antes de que te vayas, déjame que repasemos. Y entonces están repasando cómo se pasan las páginas en un libro. ¿Veis? Hasta aquí todo más o menos normal, ¿no? Dice, vale, pues cuando terminas lo cierras y ya está, listo. Y entonces ves, oye, vuelve porque esto no funciona, ¿ves? No puedo abrir el libro, no puedo abrir el libro. Claro, y el señor le dice, no, es que esto hay que ponerlo del revés. Dice, pero esto importa. Ah, sí, claro. Lo que estamos viendo aquí en realidad, porque al final esto es muy bueno. Dice, oye, pero has leído el manual para poder saber cómo funciona el libro. Al manual, y dice, no, tuve el mismo problema, no pude abrirlo. ¿Ves? Pero lo cogía por otro lado y no lo podía abrir. ¿Vale? Pues bien, esto que, pues, así en plan de broma, puede ser muy divertido. Esto es algo muy parecido a lo que nos encontramos cuando hacemos test con usuarios. Nos encontramos ante personas que están manejando un artefacto que muchas veces para ellos es algo desconocido.
desconocido. Para este caballero de la derecha, un libro es un artefacto desconocido. ¿Por qué? Porque es absolutamente diferente del artefacto que él utiliza todos los días para escribir y para leer, es decir, para almacenar información escrita. Fijaros la ropa que llevan, fijaros la vela. El contexto cronológico de este vídeo nos indica que esto, pues bueno, ya tiene más que muchos años. Probablemente, bueno, probablemente no. Aquí no parecía que la imprenta estuviese funcionando tal y como la conocemos, ni siquiera en sus inicios. ¿De acuerdo? Pues Gutenberg, pues puede que sus padres ni se hubieran conocido aún. Entonces, estamos hablando de un momento en el que la producción de texto se hace a mano. Entonces, para este señor todo es desconocido, el libro es desconocido, tiene una tecnología que para él es compleja. Esto es un paralelismo, esto es una metáfora de lo que muchas personas se encuentran cuando las traemos a un laboratorio a hacer test con usuarios. ¿De acuerdo? Y esto es así. Si lo habéis experimentado, sería estupendo porque esto os confirmaría lo que habéis visto. Si no lo habéis experimentado, yo digo, experimentadlo siempre que podáis, porque es fantástico y es maravilloso ver cómo las personas manejan, por ejemplo, un sitio web. Especialmente en el caso en el que, desde una perspectiva profesional, os vais a encontrar. Estáis absolutamente involucrados en el diseño de un producto digital, una web de lo que sea, una aplicación móvil, una aplicación para cualquier entorno. Y cuando estás involucrado en el desarrollo de ese proyecto, obviamente conoces todos los entresijos del producto. ¿Por qué? Porque lo estás diseñando tú, porque estás participando en el diseño y lo conoces. Cuando esto lo llevamos a personas que son potenciales usuarios, entonces nos damos cuenta que vemos al señor que está aquí en el vídeo y no sabe cómo dar vuelta a las páginas porque le parece algo complejo. Y nosotros decimos, no, pues esto es muy fácil, mira, pulsas aquí, pulsas allá, seleccionas esto, arrastras por aquí y ahí lo tienes. ¿Ven? Para nosotros es muy sencillo, ¿por qué? Porque lo hemos diseñado nosotros, porque lo hemos visto todos los días, ¿de acuerdo? Y no le podemos pedir en absoluto al público, entre comillas, normal, a una persona que no esté involucrada en el producto, ni en su diseño, ni en su desarrollo, que lo maneje con esa destreza. De hecho, lo que estamos midiendo cuando hacemos test con usuarios es en qué medida el diseño está hecho de tal forma que no supone una barrera para los usuarios. Esa es la grandeza de un diseño perdurable, entre otras cosas. Que los usuarios no tengan, el famoso libro de Steve Krug, No me hagas pensar, Don't make me think, que los usuarios no tengan que pensar demasiado para poder manejar el producto digital. Y esto lo vemos y esto lo medimos, precisamente lo medimos haciendo test con usuarios. Yo el ejemplo que os he puesto antes del tree test es un ejemplo que me sirve para ejemplificar, valga la redundancia, para ejemplificar cómo podemos intervenir incluso en un elemento tan nuclear y tan atomizado como es simplemente la jerarquía de información. Pero es que esto lo podemos hacer extensivo para poder evaluar cualquier elemento de un producto digital, en este caso un site entero. Voy a poner aquí que tenía preparado una pizarra, una pequeña pizarra de Google Jamboard, pues un poco porque veáis el lugar donde todo esto sucede. Todo esto sucede cuando se hace de manera presencial, sobre todo, sucede dentro de una infraestructura que es el laboratorio de usabilidad. Un laboratorio de usabilidad es el lugar donde se hacen y se despliegan y se ejecutan los tests con usuarios, ¿de acuerdo? Y más allá de que tenemos aquí, pues bueno, pues una manera muy visual de mostrar con una especie de posits, pues bueno, qué es un laboratorio de usabilidad, pues es un lugar, es un espacio físico donde, digamos, lo que hacemos es probar, es observar, es, pues bueno, permitir que se desarrollen pruebas de usabilidad porque queremos evaluar y observar el comportamiento de las personas, de los usuarios, que los usuarios pueden ser consumidores, lectores, votantes, pacientes. Los usuarios pueden tomar diferentes formas. Bueno, es el lugar donde sucede todo esto que nosotros observamos y evaluamos para entender el comportamiento de los usuarios. Para que veáis, pues tiene un aspecto como esto, ¿vale? Estas son algunas imágenes
de algún laboratorio de usabilidad. En esta se ve mucho mejor. Un laboratorio de usabilidad en realidad es esto que veis aquí. Es una infraestructura física que tiene dos partes. Una parte donde está este caballero es la zona de observación, que está separada de la zona de testing por una pantalla, por lo que se conoce como un one-way mirror, es decir, un espejo de una sola cara. Desde el otro lado lo que se ve es un espejo, desde este lado lo que se ve es lo que hay al otro lado, es un cristal. Son, pues en fin, las típicas en las películas de policíacos, pues estas salas donde se ve la rueda de reconocimiento, ¿no? Donde las víctimas pueden ver a los sospechosos y los sospechosos lo que ven es un espejo y no saben quién hay al otro lado. Pues bueno, esa infraestructura es la que tenemos en un laboratorio de este tipo y además de eso, evidentemente, tenemos más elementos. Tenemos elementos que nos permiten, bueno, en fin, registrarlo absolutamente todo. ¿De acuerdo? Grabar el vídeo, grabar el audio, si tenemos un eye tracker, grabar el movimiento de los ojos, la atención visual de las personas en pantalla, por supuesto la comunicación no verbal, pues yo por ejemplo tengo la costumbre de mover mucho las manos cuando hablo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de cuestiones las podemos observar de los usuarios cuando están realizando las tareas que les proponemos dentro de una prueba con usuarios. Incluso hay modelos de laboratorio que son mucho más, pues no sé si decir de andar por casa, en los que podemos incluso evitar el one-way mirror y tenemos simplemente con tecnología, pues como veis aquí con unos monitores, pues con unos monitores podemos ver lo que pasa en otra sala y aquí hay un grupo de personas que están observando lo que ocurre. Esta estructura, esta infraestructura es la convencional cuando hablamos de testing con usuarios. ¿De acuerdo? Es lo que sucede siempre. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos, voy a coger esto, que así veréis mejor. Veis, ¿no? Que estoy aquí marcando con rojo el rojo. Bueno, pues aquí tenemos un monitor en el que estamos viendo la sala de test y tenemos a una usuaria que está manejando un móvil y una persona que está modelando aquí. Y en esta otra pantalla estamos viendo la pantalla del móvil de esta persona de aquí. Entonces tenemos a nuestra disposición dos estímulos. Tenemos la pantalla que estamos evaluando, es decir, en este caso es una aplicación móvil, pero también tenemos el contexto, es decir, esta mujer cómo se sienta, cómo pone los brazos, cómo se expresa, cómo habla, qué es lo que dice, cuál es su relación física, en este caso con el dispositivo, con el móvil y la aplicación. Y todo esto lo ven estas personas, que pueden ser miembros del equipo de diseño, que pueden ser del cliente final, ¿de acuerdo? Que puede ser una mezcla de los dos, de equipo de diseño y de cliente final. Bien, esto es lo que se conoce como sala de observación y que, bueno, pues con una configuración que a través de tecnología nos permite ver lo que sucede en otra sala contigua donde están, bueno, otra sala contigua o otra sala donde sea, ¿de acuerdo? Donde están la persona que modera y donde están los usuarios de uno en uno, bueno, pues nos permiten desplegar tanto pruebas de test como grupos de enfoque, entrevistas en profundidad o test think aloud. El test think aloud es, digamos, el paradigma del test con usuarios, que es un test, se traduce como test de pensar en voz alta, ¿no? Es un test en el que al usuario, cuando está navegando por un producto digital, cuando interactúa con el producto digital, el moderador lo que hace, la persona que modera, le invita a que piense en voz alta, que exprese en voz alta lo que está haciendo, por dónde está pasando, porque pulsa un botón, porque utiliza un desplegable y entonces con esa información que el usuario de manera provocada nos está devolviendo, pues tenemos una información de contexto mucho más enriquecida acerca de por qué un usuario se comporta de una determinada forma cuando navega o cuando interactúa con un producto digital. ¿De acuerdo? Más allá de solamente observar si hace clic aquí o hace clic allá. ¿De acuerdo? Por eso se llama Think Aloud. Bien, este tipo de pruebas, perdón, este tipo de pruebas son fundamentales, son, yo os diría que críticas para ya no solamente para hacer una evaluación de un producto, que eso es evidente que sí, sino para entender cuáles son los drivers, cuáles son las motivaciones que hacen que las personas, que los usuarios se comporten de una determinada forma o de otra cuando están interactuando con un producto digital. Eso nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque si ejecutamos test
a través de iteraciones, es decir, diversas rondas de test con usuarios, podremos mejorar muchísimo, yo os diría que de manera exponencial, un producto digital, porque los aprendizajes que tenemos en los test no son solamente los aprendizajes de lo que los usuarios nos, en fin, nos indican, no, lo que observamos que los usuarios no saben manejar. Es que también entendemos cuál es el patrón, cuál es el modelo mental y cuáles son las motivaciones de los usuarios. Y eso es lo que nos permite volver a diseñar o hacer una iteración de diseño en la que ya estamos considerando los aprendizajes a nivel conductual, a nivel de comportamiento de los usuarios. Y por eso son herramientas desde mi punto de vista, absolutamente ya no necesarias, sino críticas para el desarrollo de un producto digital del tipo que sea. No importa si estamos hablando de un producto digital que tiene, no importa si estamos haciendo la web de Zara, no importa si estamos rediseñando La Vanguardia, da exactamente igual. Esto es aplicable a un juego online, a una aplicación para el móvil. Esto es absolutamente utilizable en una aplicación industrial B2B. Esto es absolutamente utilizable en cualquier artefacto digital que una persona vaya a manejar. Imaginar, esto es un ejemplo que me encanta poner, el dashboard que tienen las personas que hacen el mantenimiento de los túneles. Los túneles, cuando hay tráfico, hay unas personas que se dedican al mantenimiento de los túneles, porque los túneles en su construcción, un túnel por el que pasan coches, vaya, pues imaginaos pues, cualquier túnel en los Pirineos que tiene un recorrido importante, o el túnel que nos lleva, cruza de Europa a las Islas Británicas, en fin. Túneles de este tipo tienen un mantenimiento, entonces hay unas señoras y unos señores que manejan unos dashboards impresionantes con un montón de indicadores que dan información al respecto de lo que sucede en un túnel. ¿Vale? Bueno, el trabajo de diseño que hay detrás de eso, que ni es sexy, ni es cool, ni es muy industrial, es muy gris. Cuando trabajamos en esos sectores, tragamos polvo, que se suele decir, ¿de acuerdo? No penséis en un escenario de un estudio super cool de diseño en Nueva York, no. Esto es aplicable a cualquier artefacto que una persona tiene que manejar y tiene que interactuar para, en fin, controlar cualquier tipo de información. Bien, pues en ese tipo de dashboards o cuando una persona está leyendo el móvil esperando el metro, es absolutamente recomendable que esos productos digitales hayan tenido una o varias iteraciones de test con usuarios antes para poder refinarlos, de tal manera que salgan al mercado en condiciones óptimas para poder, en fin, para poder cumplir con su función mucho mejor, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la clase de evaluación de usabilidad, en este caso de test con usuarios. Si tenéis alguna cuestión, yo obviamente estaré más que encantado de responderla. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muy clara tu exposición. Xavi, no sé si quieres intervenir y hacer alguna pregunta. Tengo una preguntilla. ¿Cómo elegís el recorrido que vais a testear en un árbol? Es decir, normalmente viene, no sé, ¿notáis que no hay tanto tráfico en una sección en concreto y decidís testear esa sección o cómo va? Porque sería imposible, supongo que es imposible testear todos los recorridos posibles, por lo tanto siempre debéis elegir unos cuantos. ¿No? Es una pregunta interesantísima y te voy a decir por qué. Porque yo a la pregunta de cómo seleccionamos esos recorridos te daría lamentablemente la respuesta del consultor. Depende. Depende, ¿vale? Porque hay múltiples razones por las que puedes abordar, testear un recorrido u otro, ¿de acuerdo? Pero has nombrado algo que es para mí lo relevante. Dices, ¿no se pueden testear todas las posibilidades? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la clave del test con usuarios no está, y esto sí que es cierto que no lo he contado, pero por eso digo que la pregunta es muy pertinente. La validez del test con usuarios no está en hacerlo una vez. Está en integrarlo en la metodología de trabajo y en hacerlos iterativos. Es decir, que esto se haga cada X tiempo. ¿De acuerdo? Que se hagan periódicamente. Y entonces, cuando lo haces periódicamente, a lo largo del tiempo, sí que cubres un importantísimo, digamos, número de casos de uso. ¿Llega al 100%?
pues hombre, probablemente nunca llega al 100%, pero sí que podemos llegar a unos niveles en los que podemos estar muy seguros de que hemos testeado la aplicación o el producto digital con unas garantías de solvencia prácticamente totales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo interesante no es tanto qué momentos elegimos. Yo te digo, si hay que elegir un momento, pues lo mejor, lo más eficaz es hacer test sobre, digamos, procesos que impacten de manera muy, en fin, muy potente en los objetivos de negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de e-commerce, en los carritos de la compra, en los procesos de atención al cliente, en las variantes de upselling, de cross-selling, digamos, de incrementar el ticket medio en un carrito, todo eso antes que la selección de productos o antes que la home, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los resultados que obtenemos de la mejora en los aspectos que están muy cerca de la conversión, pues siempre son mucho más, en fin, el beneficio lo tienes antes, ¿de acuerdo? Pero eso, insisto, depende de cada sector y depende de los objetivos de negocio que tenga cada uno de los proyectos en los que trabajamos. Pero si no lo conocemos, yo sí que diría que hacer iterativos, es decir, insertar en la metodología de trabajo las pruebas con usuarios nos facilitan enormemente y nos garantizan, desde luego, que cubramos muchos más aspectos a medida que va pasando el tiempo. Y eso es lo que me parece a mí absolutamente relevante. Vale, me ha quedado claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel, por tu charla. Muy bien. Y Xavi, pues también gracias por asistir. Los que asistís pues, con la grabación, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda, os podéis poner con contacto con Daniel. Pues muchas gracias. Yo estaré encantado, como siempre. Muy bien. Muy bien. Buenas Bueno, tardes. saludos. Adiós. Chao. Adiós.